Bien. Bueno, entonces estábamos en un par de ejemplos. Por ejemplo, acá entonces lo que uno está viendo como a partir de una base atómica, que son los orbitales del oxígeno centrados en el oxígeno y los orbitales centrados en los dos átomos de hidrógeno, uno obtiene los orbitales moleculares como combinación lineal, entonces de los elementos de la base atómica. En esta base atómica lo que tenemos son los orbitales de la capa de valencia, ¿no es cierto?, del oxígeno y del hidrógeno. Y tenemos los orbitales moleculares en todo doblemente ocupados, donde acá está el tipo de simetría, que eso después lo vamos a ver más adelante para el trabajo práctico. Bueno, y acá lo que tenemos es qué es lo que pasa cuando uno va variando la distancia interatómica. Este R que aparece acá es la distancia oxígeno-hidrógeno, son las dos iguales porque la molécula es simétrica, el ángulo este está alrededor de 107 grados centígrados y en esta tablita de acá lo que se muestra es ver cómo varía la energía cuando uno modifica la distancia del enlace, la longitud del enlace oxígeno-hidrógeno. Fíjense que este valor R de referencia, que es el que corresponde al ángulo experimental, que es este que está acá, 110,5, y ese ángulo y la distancia interatómica que uno encuentra para el caso experimental, uno tiene esta energía y cuando uno la aumenta, por ejemplo, a 2 veces, 2,5 veces, 8 veces, la energía va disminuyendo. ¿Está bien? O sea, uno lo que puede hacer es optimizar, por ejemplo, dejar fija el ángulo de unión y optimizar la distancia oxígeno-hidrógeno para esa molécula usando, como habíamos visto, los métodos de optimización. En este otro ejemplo, lo que está es la disociación de esa misma molécula. Acá en cuanto a disociación, con una base ya un poco bastante más grande, esta CCPBDZ, está hecha la disociación para un valor fijo del ángulo de unión en el valor experimental de 110, que es el valor más probable, y entonces uno ve qué es lo que pasa cuando empieza a alejar los átomos de hidrógeno, o sea, cuando está pasando esto, uno lo que ve acá es que la energía va disminuyendo, ¿sí? Y acá tenemos los valores hasta 8 veces la distancia de equilibrio. Entonces, fíjense, lo que estamos viendo en los gráficos anteriores es el caso de capa cerrada. Entonces sería en este gráfico que tenemos acá, esto lo voy a poner por acá arriba para que no me moleste. Fíjense, acá tenemos la distancia entonces interatómica en función de, estas son unidades atómicas, no son las mismas unidades que tenemos en la tablita, sino que son unidades atómicas y uno dice, bueno, cuando estamos en la distancia de equilibrio, el cálculo Hartree-Fock restricto es este RHF, nos da un mínimo en este valor que está alrededor de los menos 76 unidades atómicas de energía como en el caso anterior. La base es diferente, o sea, esta es una base mucho más grande que la que tenemos en este ejemplo. Este ejemplo corresponde a una base mínima.
¿Está bien? En cambio acá estamos usando una base más grande, bastante más grande, con el mismo valor de ángulo de unión, pero se va variando de a poco la distancia interatómica oxígeno-hidrógeno. Entonces fíjense que el cálculo de Hartree-Fock restricto les da bien el mínimo, alrededor de -76, si uno va a distancias chiquititas eso diverge, y cuando empieza a aumentar la distancia oxígeno-hidrógeno, se aleja del mínimo, pero llega un momento en que el comportamiento no es el que corresponde, o sea, el que corresponde, ¿qué sería? Que cuando los átomos están infinitamente alejados, o sea, uno que tiene un átomo de oxígeno y tiene dos átomos de hidrógeno lo suficientemente alejados como para que ya no interactúen. Sin embargo, fíjense que el cálculo de Hartree-Fock restricto les está dando un valor que no corresponde, ¿no es cierto? O sea, esto sigue por acá creciendo, o sea, no corresponde a un... ¿Qué tendría que ser? Cuando la distancia esa interatómica ya es muy grande, o sea, se alejaron lo suficiente como para no interactuar, la energía tiene que ser un valor constante que corresponda a la suma de las energías de cada uno de los átomos. Habría que hacer la cuenta cuánto da, pero tiene que ser una constante, o sea, tiene que tender a una recta, una asíntota según una horizontal. Entonces, eso no sucede. Sí sucede en este otro cálculo que está acá, que es lo que vamos a empezar a estudiar ahora, que es el caso de Hartree-Fock restricto, que fue de lo que hablamos antes, que es el hecho de permitir, hablamos en otra clase, que es el hecho de permitir que los orbitales moleculares no sean la configuración de capa cerrada, sino permitir que tengan ocupación simple a pesar de que la molécula no esté cargada, o sea, como el caso de la molécula de agua, como el caso de la molécula de oxígeno 2, el átomo de oxígeno, o sea, permitir que haya electrones que estén en orbitales moleculares diferentes a pesar de tener, por ejemplo, un número par de electrones. Entonces, cuando la molécula se disocia, ya no es cierto que los electrones estén cerca. Fíjense acá, en el gráfico este, por más que es un gráfico, digamos, eh, hecho con una base mínima, ¿no es cierto? Acá uno lo que tiene es que los electrones que provee cada uno de los hidrógenos están cerca de los electrones que provee el oxígeno. Y entonces, bueno, se combinan y nos empiezan a dar orbitales moleculares donde uno tiene dos electrones ocupando un mismo orbital espacial en cada uno de los orbitales ocupados. Pero nosotros acá lo que tenemos es un sistema pequeño, ¿no es cierto?, donde los átomos están cerca. Fíjense que nosotros tenemos acá el valor de referencia, o sea, la distancia de equilibrio es 1,84 unidades atómicas. Está bien, a 0 sería el radio de Bohr. O sea que son 1,84 unidades atómicas, es la distancia oxígeno-hidrógeno. O sea que los electrones están cerca, pero ¿qué es lo que pasa cuando uno empieza a alejar? A ver, por ejemplo, si uno empieza acá a alejar cada uno de estos átomos, esto, no sé. A ver, volvemos acá. A ver si podemos sacar. Ahí está. Bueno, cuando uno empieza a alejar el átomo, por ejemplo, el átomo, el protón uno lo empieza a alejar,
infinitamente, como se muestra, como uno lo muestra acá, que dice 2 veces la distancia de equilibrio, 2,5, acá en 8 veces la distancia de equilibrio, ya los átomos no interactúan más entre sí. Pero todas estas cuentas están hechas en este modelo, o sea, suponiendo que seguimos teniendo 2 electrones en cada uno de los orbitales moleculares, que está bien, uno los volvería a calcular para las nuevas distancias interatómicas y no van a ser idénticos a esto. Pero aún así, yo estoy diciendo que con átomos que están muy alejados, muy lejos uno del otro, sin embargo permito que haya un electrón de cada uno que ocupe la misma función espacial. O sea, les permito estar infinitamente cerca con tal de que tengan sus espines antiparalelos. Eso no es físicamente posible cuando uno tiene acá la disociación. Fíjense, cuando uno llega a 5 veces 5 unidades atómicas, ya los átomos esos, los electrones correspondientes a esos átomos, no interactúan más. Y sin embargo acá yo sigo representando el sistema por medio de orbitales doblemente ocupados. Eso está mal y por eso el comportamiento que uno observa está mal. Cuando en cambio uno le permite a los electrones que ocupen orbitales espaciales diferentes, o sea, cuando están muy alejados, que el electrón que proviene del hidrógeno no ocupe el mismo orbital espacial que ocupa el que proviene del oxígeno. Entonces fíjense que acá la asíntota sí es una recta horizontal que corresponde al concepto de que en electrones que no son interactuantes, entonces la energía de mi sistema tiene que ser la suma de las energías de las partes, porque esas partes no están interactuando entre sí. Entonces, físicamente nosotros exigimos que si tenemos sistemas no interactuantes, la energía del todo es la suma de las energías de cada uno de los componentes. Así que este es el comportamiento correcto. La curva que aparece acá más abajo, con una energía mejor para el mínimo, fíjense que es más negativa esta energía, es un cálculo correlacionado, que es el tema que vamos a empezar a ver fundamentalmente en 2 semanas, que es donde la función de onda, en lugar de ser un único determinante de Slater, es una combinación lineal de determinantes de Slater que vamos a ver allí cómo uno los elige. O sea, este cálculo se supone, esto se llama full CI, que este es el cálculo exacto. Por eso en el otro gráfico, que ya lo vamos a analizar en esas clases, están las diferencias de energía respecto de ese full CI, que es la energía exacta. Pero estas las vamos a analizar bien dentro de 2 clases, pero aún así uno ya puede ver acá que la diferencia entre el cálculo restricto y digamos el cálculo exacto, aunque no sepamos bien cómo se hace, fíjense que esto es positiva. ¿Está bien? La diferencia entre el restricto y el cálculo exacto. ¿Por qué? Porque esto se fue para acá, que está mal, o sea, ese comportamiento asintótico está mal, no es físicamente aceptable, y en cambio en este caso tenemos un valor que se va acercando al cero. Fíjense los numeritos que tenemos acá. Acá tenemos un 0,1, o sea, es un valor que va tomando la tendencia correcta. Bueno, después acá hay otro ejemplo también de disociación para la molécula de hidrógeno 2 con una base bastante grande. Esta base es muy buena para el caso de la molécula de hidrógeno 2 y bueno, pasa lo mismo. Cuando uno hace la disociación, o sea, va separando los 2 átomos de hidrógeno,
En el cálculo de Hartree-Fock restricto, el comportamiento asintótico está mal. O sea, si los átomos están lo suficientemente alejados como para que sus electrones no interactúen entre sí, no pueden ocupar el mismo orbital espacial. Y por lo tanto, la energía no tiende a la suma de las energías de dos átomos de hidrógeno, que tendría que ser a partir de algún punto una recta horizontal. En cambio, eso sí sucede con el cálculo irrestricto, que es este de la línea punteada esta que estoy marcando, que corresponde a permitir que los electrones ocupen orbitales espaciales diferentes. O sea, fíjense que los dos cálculos coinciden hasta esta distancia de 2 y algo unidades atómicas y después el comportamiento asintótico se separa. Uno tiene el comportamiento correcto y el otro es incorrecto. Y el cálculo exacto, que es el Fulsey y el Hartree-Fock irrestricto, ven que van en la misma tendencia. Bueno, esto es el comportamiento del S cuadrado para el cálculo. Fíjense que en esta zona del 1 al 2 y pico, nosotros teníamos en Hartree-Fock, lo que teníamos era que el cálculo irrestricto y el restricto coinciden hasta este punto. Entonces, fíjense, cuando uno hace ese cuadrado, va graficando ese cuadrado hasta justamente este punto que tenemos acá, que es 2 y algo, 2,2, algo por ahí. Esto da 0 el spin total, o sea, es un estado singlete como corresponde a tener un orbital molecular doblemente ocupado con un electrón alfa o un electrón beta ocupando el mismo orbital espacial. Y eso les está dando acá el S cuadrado hasta acá. Y después, en cambio, deja de ser singlete, acá no está bien definido en esta parte, y se convierte, cuando los dos electrones están completamente separados, en un triplete. ¿Sí? Eso es algo que también uno lo puede calcular. Bueno, acá están los valores para el cálculo restricto y con la misma base de las energías. Fíjense que esta sería la energía correspondiente al mínimo, 1,4 unidades atómicas, es la distancia interatómica de equilibrio y va aumentando fuertemente. Y si uno hace cálculo restricto, que es el que está mal, esto sigue dando este tipo de valores que no son lo suficiente, que no se corresponden con esta curva que tenemos acá, que tiende asintóticamente a la suma de las energías de dos átomos de hidrógeno. Bueno, entonces eso sería Hartree-Fock restricto. ¿Es malo? No, no es malo. O sea, la mayoría de las moléculas, la mayoría de los clústeres, los sistemas que estudiamos, son de capa cerrada. Y el hecho de trabajar con orbitales moleculares doblemente ocupados simplifica muchísimo las cuentas. ¿Cómo se hace para permitir al sistema, cómo se resuelve Hartree-Fock en orbitales espaciales cuando permitimos que algunos electrones o todos los electrones ocupen orbitales espaciales diferentes? Eso es lo que se llama Hartree-Fock irrestricto. ¿Están viendo la nueva compartición? ¿Todos? Sí. Bueno, este yo también se los había subido ya. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver ahora? Son sistemas que llamamos de capa abierta, pero capa abierta no significa que yo tengo una carga neta, o sea que el sistema es iónico, que tiene carga más uno, menos uno. No, no. Significa que yo tengo orbitales espaciales con ocupación doble y otros con ocupación simple. Basta con que un orbital espacial tenga ocupación simple
para que uno diga que el sistema es irrestricto, y es lo que uno llama UHF, son las siglas con las que se conoce en la bibliografía. O sea, lo que vimos hasta ahora, el Hartree-Fock restricto, es entonces, este Hartree-Fock restricto es este que tenemos acá con orbitales moleculares doblemente ocupados. O sea, por cada orbital espacial tengo un electrón alfa y un electrón beta. En el caso entonces del Hartree-Fock irrestricto, nosotros vamos a tener orbitales espaciales para electrones alfa y orbitales espaciales para electrones beta. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a nuestras ecuaciones de Hartree-Fock, que ya las conocemos de la clase pasada. Entonces decimos, bueno, nosotros ahora podemos describir orbitales espaciales de tipo alfa, orbitales espaciales de tipo beta, de manera tal que cada spin orbital yo lo escribo como una función espacial que puede ser de tipo alfa o de tipo beta, multiplicada por la función de spin alfa o beta. ¿Está bien? Este caso que tenemos acá, entonces, es el caso general, y el caso restricto es un caso particular del Hartree-Fock restricto. Lo que pasa es que uno empieza explicando restricto porque es más fácil de ver las cuentas y es más fácil después entender entonces. Y es un caso particular en el cual la función espacial alfa y beta es idéntica. Entonces nosotros ahora lo que tenemos en estos sistemas es que vamos a tener orbitales espaciales que sí siguen teniendo ocupación doble y otros que no. En general, en lo que llamamos capas abiertas, como por ejemplo es el caso del ozono, que es oxígeno 3, nosotros lo que tenemos es que algunos orbitales espaciales tienen ocupación doble y los más externos son los que tienen ocupación simple. Bueno, entonces, volvamos a las ecuaciones de Hartree-Fock que ya hemos visto, por ejemplo, hoy para electrones de tipo alfa, ¿sí? Donde ahora la diferencia es que ponemos explícitamente que hay un orbital espacial de tipo alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta ecuación que teníamos acá para Hartree-Fock, ahora la vamos a tener que escribir como un conjunto de dos ecuaciones, o sea, una ecuación para electrones alfa, una ecuación para electrones beta. ¿Sí? Entonces ahora las ecuaciones uno las escribe de a dos, ¿sí? Donde tenemos funciones espaciales de tipo alfa, son orbitales moleculares de tipo alfa y beta, y voy a tener energías orbitales para electrones alfa y electrones beta. Pero las ecuaciones tienen la misma forma matemática que antes. Estas ecuaciones que ya están escritas en su forma espacial, el operador F alfa y F beta, ¿qué son? F alfa depende entonces de coordenadas espaciales, R es un operador de una partícula, como siempre, donde lo que hemos hecho es integrar en la variable de spin el operador de Fock. Y análogamente el operador F beta va a corresponder a integrar en la variable de spin omega 1 también el operador de Fock, donde el F de R1 omega 1 sí es el que ya conocíamos. Acá tenemos un esquemita de cómo sería la visualización del Hartree-Fock irrestricto.
Entonces tengo un conjunto de orbitales de tipo alfa, un conjunto de orbitales de tipo beta, que algunos pueden coincidir. O sea, en el conjunto de orbitales espaciales alfa puede haber orbitales que también están en el conjunto de orbitales beta. Bueno, acá lo que está escrito es cómo es el operador de Fock de tipo alfa. Fíjense, si uno busca en la clase, nosotros teníamos la expresión del operador de Fock, no me acuerdo si la tenemos acá o si no la buscamos. Bueno, tenemos cerca la teórica de la primera parte, acá seguro que estaba. A ver, al principio. El operador de foco estaba, a ver, ¿dónde? Por ejemplo, acá lo teníamos escrito ya en la base espacial, no me acuerdo. Bueno, acá lo tenemos, de hecho ya está. Ya tenemos que el operador de Fock acá entonces es el hamiltoniano de un electrón, que es energía cinética más interacción con los núcleos. Acá nos aparece dos veces el operador de Coulomb, ¿sí? Menos una vez el operador de intercambio, y tenemos doblemente ocupados. Y en este que estamos viendo ahora, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos que separar los electrones alfa de los electrones beta, porque tenemos funciones espaciales alfa y funciones espaciales beta. Entonces, para el operador alfa, yo lo que voy a tener es un primer término que no depende de los orbitales espaciales, así que no importa que sea alfa o que sea beta. Y en el término de operador de Coulomb, si yo tengo orbitales espaciales alfa, voy a tener contribuciones del operador de Coulomb y contribuciones del operador de intercambio. Pero acá lo que nosotros teníamos era suma, ¿no es cierto?, sobre todos los orbitales espaciales. Entonces también hay orbitales espaciales de tipo beta, o sea, eran todos los ocupados. Los ocupados pueden ser de tipo alfa o de tipo beta. Entonces, cuando yo estoy haciendo el operador alfa, el intercambio de tipo beta no va a contribuir. Tenemos únicamente operadores de Coulomb de tipo beta. Análogamente, cuando uno hace el F beta, aparece en la contribución de operadores de Coulomb, tenemos Coulomb e intercambio de tipo beta y solo Coulomb de electrones alfa. O sea, son todos los ocupados los que van ahí. Y siempre se cumple, por supuesto, que el número total de electrones es la suma de los electrones alfa y los electrones de tipo beta. Entonces, acá los tenemos desarrollados a cada uno de estos operadores alfa y beta que escribimos ahí. Entonces, fíjense, el operador de Coulomb, esta es la definición de operador de Coulomb. La única diferencia con lo que vimos hace 2 o 3 clases es que en lugar de tener orbital espacial de tipo A, ¿no es cierto? Lo que tenemos es una alfa para definirlo, pero en el operador de Coulomb de tipo alfa nos aparecen entonces las funciones espaciales de tipo alfa. Para el operador de intercambio, siempre lo que lo escribimos lo hacemos actuar sobre alguna función de un electrón, que en este caso es el orbital espacial ocupado de tipo alfa, y vemos cómo trabaja el intercambio. Se intercambia las coordenadas de los electrones 1 y 2. Y queda todo con funciones de tipo alfa.
Lo mismo pasa para los beta, o sea, uno cambia alfa por beta y es lo mismo. Fíjense que el intercambio de tipo beta nunca va a aparecer cuando uno está haciendo acá las funciones de tipo alfa, ¿sí? Por la forma en que trabaja. Bueno, los elementos de matriz ahora de los operadores. En esta parte ahora, como hicimos en la primera, el Hartree-Fock restricto, podemos ir un poquito más rápido. O sea, el paso que nosotros veíamos acá en ecuaciones de Rutherford, ¿cuál era? Era decir, bueno, yo escribo todo en función de estos desarrollos y lo que tengo que hacer es ir escribiendo, este, tengo que ir escribiendo todo en función de la base de orbitales atómicos. O sea, tomábamos una base de orbitales atómicos, que era un dato del problema, y lo que hacíamos era escribir cada uno de los orbitales moleculares o orbitales espaciales ocupados como combinación lineal de los elementos de la base. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es ver, bueno, por un lado, primero, cómo se escriben los elementos de matriz de cada uno de los operadores que nos aparecen, tanto en F beta como en F alfa. El primer operador que aparece es el hamiltoniano de Corr, ¿sí? El hamiltoniano de un electrón. Entonces, estos elementos de matriz, uno lo que dice es, bueno, el elemento de el hamiltoniano de un electrón en un orbital espacial de tipo alfa es esta cantidad que tenemos acá, y análogamente, si es un elemento de matriz de un orbital espacial de tipo beta. Las integrales bielectrónicas, ¿cómo son? Nosotros lo que podemos tener es, por ejemplo, integrales bielectrónicas del tipo alfa-beta o beta-alfa, que cómo se escriben. Esto significa tener función espacial alfa y operador de Coulomb de tipo beta, o lo que es lo mismo, da el mismo resultado, tener función espacial de tipo beta, operador de Coulomb de tipo alfa, y escrito en la notación química, tanto esta como esta nos da esta cantidad que tenemos acá. ¿Está bien? Entonces esas son las cruzadas. Las que no son cruzadas, no tiene ni sentido ponerse a pensarlas, pues son todo de tipo alfa, operador de tipo alfa y funciones espaciales, o sea, evaluado el operador de Coulomb de tipo alfa en una función de tipo alfa. O sea, eso es la integral bielectrónica IJ que ya hemos visto. Lo mismo pasa con el beta, o sea, el operador de Coulomb, fíjense entonces que es muy fácil de calcular. Respecto del de intercambio, en el de intercambio yo nunca mezclo alfa con beta, porque como el de intercambio intercambia coordenadas de dos electrones, solo contribuye cuando uno tiene el operador de tipo alfa evaluado entre orbitales espaciales de tipo alfa o el operador de tipo beta evaluado entre orbitales espaciales de tipo beta. En cualquier otro caso, me da cero la integral correspondiente, la vía electrónica. Bueno, entonces con eso uno puede escribir ahora la energía para este estado de Hartree-Fock irrestricto, donde algunos o todos los orbitales espaciales contienen un solo electrón. Entonces, para el término de contribuciones de operadores de un electrón, bueno, uno suma sobre electrones alfa
los elementos de matriz del operador que llamábamos HD1, solamente que ahora lo tenemos evaluado para electrones alfa y electrones beta. Y en cuanto a los términos de Coulomb e intercambio, tenemos por un lado las contribuciones debidas a orbitales espaciales de tipo alfa, donde nos da un medio de J menos K. Ahora ya nos aparece el 2 del doblemente ocupado. O sea, nosotros contamos a K Coulomb en la JAB alfa alfa y en la JAB beta beta, pero le estamos permitiendo a esas funciones espaciales que puedan tener un solo electrón. Por eso el número 2 adelante no nos aparece más, que era lo que nos aparecía antes en el Hartree-Fock restricto. Entonces yo lo que tengo son contribuciones de Coulomb y de intercambio para electrones de tipo alfa, para electrones de tipo beta, y la cruzada, la que involucra ambos tipos de orbitales espaciales, solo contribuye a integrales del tipo Coulomb. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué será? ¿Qué tenemos acá? Bueno, vamos a sacar esta. Bueno. Entonces, esta entonces es la energía, donde tenemos integrales bielectrones de tipo alfa, tipo beta y cruzadas. Acá hay algunas cuentas que nos sirven para aliviar después el procedimiento autoconsistente, si uno se da cuenta que estas diferencias dan cero, o sea, la integral bielectrónica AA alfa alfa y KAA alfa alfa son idénticas, así que la recta es cero, y lo mismo si son todos electrones de tipo beta, todas funciones espaciales de tipo beta, pero esto mismo pasaba, ¿no es cierto?, en el caso restricto. Bueno, y las energías orbitales, ¿se acuerdan que la energía orbital era directamente el valor medio del operador de Fock? Acá lo tendríamos, este sería la E sub I alfa alfa, sería el valor medio del operador de Fock de tipo alfa en un orbital espacial alfa, y la de tipo beta, el valor medio del operador de Fock de tipo beta en un orbital espacial beta. Entonces, si ustedes estas expresiones para toman estas expresiones para el operador, si toman estas expresiones para los operadores de Fock y hacen su valor de expectación en un orbital espacial de tipo alfa, en un orbital espacial de tipo beta, uno lo que encuentra son las energías orbitales de tipo alfa y de tipo beta, que si las comparan con lo que vimos en Rutherford, son muy parecidas. Matemáticamente tienen exactamente la misma forma si uno les saca, ¿no es cierto?, el superíndice alfa o beta. Pero bueno, tenemos ambos conjuntos de energías orbitales. Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es encontrar las soluciones, o sea, las ecuaciones de Hartree-Fock ya vimos que teníamos ecuaciones de Hartree-Fock de tipo alfa y ecuaciones de Hartree-Fock de tipo beta, que son las que tenemos acá, estas. Y bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es escribir los desarrollos de cada uno de los orbitales espaciales en la base atómica. La base atómica, no tenemos una base atómica de tipo alfa
o de tipo beta, son los orbitales atómicos, 1s, 2s, p, c, d, f, así que la base es una sola para todos, o sea, la base la tenemos siempre. La FIMU es el conjunto de funciones que nos sirven para describir el espacio de las coordenadas espaciales. Y entonces uno desarrolla cada uno de los orbitales moleculares en la base espacial. Y entonces lo que sí vamos a tener ahora son coeficientes del desarrollo de tipo alfa y coeficientes del desarrollo de tipo beta. Bueno, entonces escribimos esos desarrollos. Los elementos del conjunto alfa pueden tener intersección no nula con elementos del conjunto de orbitales espaciales beta. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos algunos orbitales espaciales con ocupación doble, quiere decir que están ocupando el mismo orbital espacial. ¿Está bien? Entonces vamos a tener elementos en phi sub i alfa en este conjunto que también están en este otro conjunto phi sub i beta, o sea, no son ortogonales entre sí. Los elementos entre un conjunto y otro conjunto. Dentro de cada conjunto sí pedimos la ortogonalidad de los orbitales espaciales, ¿sí? Y siempre las funciones normalizadas. Bueno, entonces cuando escribimos ese desarrollo para los orbitales espaciales alfa y beta, nosotros lo que encontramos son las nuevas formas para lo que vamos a llamar ecuación de Rutherford, ¿no es cierto? Donde lo único que hicimos hasta ahora fue únicamente escribir la función espacial como combinación lineal de orbitales atómicos. Entonces nos quedan, por ejemplo, para electrones alfa, esa ecuación que está recuadrada, y del mismo modo que hicimos antes, ¿qué hacemos? Multiplicamos a izquierda por phi sub nu conjugado, miembro a miembro, e integramos en las coordenadas del electrón 1 y entonces pasamos de acá, ¿no es cierto?, a la forma pasamos de acá a la forma matricial para esas mismas ecuaciones. O sea, es la misma ecuación en forma matricial, donde lo que hicimos fue integrar en la coordenada del electrón multiplicando por el phi mu conjugado a izquierda. Bueno, entonces tenemos los elementos de matriz para el operador de Fock de tipo alfa, que acá lo tenemos definido. O sea, lo mismo que les acabo de decir, ahí está escrito formalmente. Pero esos son los elementos de matriz del operador de Fock. Vamos a tener una matriz de overlap que también no es de tipo alfa o de tipo beta, tiene la misma definición que antes. Es el solapamiento entre orbitales atómicos mu y nu. Así que lo que vamos a tener ahora son ecuaciones gemelas simultáneas para electrones alfa y beta, escrita de forma matricial. Estas ecuaciones que tenemos acá son matemáticamente idénticas a las que vimos en la primera parte de la clase. Nos quedaba F por C igual a S por C por E. Ahora en cambio nos aparecen pares de ecuaciones de tipo alfa y beta que hay que resolver también en forma iterativa, exactamente igual que antes, pero simultánea. ¿Por qué simultánea? ¿Dónde está el hecho de que tienen que ser simultáneas? ¿Eh?
O sea, estos operadores, ¿por qué hay que resolverla de forma simultánea? ¿Mm? Bueno, vayamos un poquito más No arriba. entiendo la pregunta. Claro, o sea, no es que vos podés resolver la ecuación para electrones alfa y una vez que la resolviste, después te pones a resolver la ecuación para electrones beta. O sea, hay que resolverlas simultáneamente, hay que hacer la iteración. ¿Y ¿Por eso no es qué? porque están acoplados Claro, están por la matriz de acopladas. overlap? No, la matriz de overlap no depende de si son alfa o beta. O sea, ¿dónde están acoplados? A ver. Por ejemplo, acá. Fíjate vos que cuando vos Ah, sí, sí, tenés claro, claro. el operador de tipo beta, te aparecen acá operadores de Coulomb intercambio de tipo beta, pero oh, sorpresa, también aparece un operador de Coulomb de tipo alfa. Entonces, cuando yo busco la forma matricial de este, ¿no es cierto? O sea, hago esa integral en las coordenadas espaciales, escribiendo los orbitales espaciales como desarrollo de la base atómica, o sea, en estos elementos, esto que me daría los elementos F mu beta, van a tener parte beta, pero va a tener parte con funciones alfa, y en este otro también. Los F mu alfa van a tener su parte alfa, que va a ser sí la que más contribuye, pero también tienen parte beta. Y entonces por eso las ecuaciones estas, cuando hacemos el desarrollo ese, las ecuaciones hay que irlas resolviendo simultáneamente, porque este F alfa que aparece acá depende de los C alfa y de los C beta. ¿Está bien? Y este F beta que aparece acá depende de los C beta y de los C alfa. ¿Está bien? Bueno, entonces, empecemos haciendo los mismos pasos que habíamos hecho antes. Habíamos definido las matrices densidad. Ahora necesitamos matrices densidad no restrictas, ¿sí? Entonces, esas matrices densidad no restrictas, ¿quiénes van a ser? Para los orbitales espaciales de tipo alfa, esta cantidad que tenemos acá, lo que nos lleva es a la densidad de electrones de tipo alfa, que la definimos como la suma sobre los orbitales espaciales alfa, que son n alfa en total, del módulo al cuadrado de phi sub a alfa. Y del mismo modo, la densidad de tipo beta. ¿Está bien? Sumamos sobre los orbitales espaciales de tipo beta. Por supuesto, la densidad electrónica total es la suma de la densidad de electrones alfa más la densidad de electrones beta. Y cuando yo esto lo integro en todo el espacio, siempre la integral de la densidad de carga en todo el espacio me da la carga total, que es el número total de electrones. Y ese número total, entonces, es el número de electrones alfa más el número de electrones beta. Acá lo que nosotros nos permite el Hartree-Fock irrestricto es ver qué es lo que pasa con lo que llamamos densidad de spin. La densidad de spin se define como la diferencia entre la densidad alfa y la densidad beta. Y esto es una cantidad importante en sólidos, y en sólidos también lo pueden medir. Uno puede ver dominios en que la densidad de spin es positiva, y eso significa que tengo mayor densidad de electrones alfa que beta, o la densidad de spin es negativa. O bien, también puede ser la densidad de electrones alfa igual a la beta,
y entonces la densidad de spin es cero. Pero en un sistema grande uno puede ver dominios donde la densidad de spin va variando, incluso se puede graficar la densidad de spin en distintas regiones del sistema. Bueno, y si vamos un poquito más a la cuenta, por ejemplo, tomamos la definición que vimos recién de densidad de tipo alfa, nosotros sumábamos sobre electrones alfa el phi alfa módulo al cuadrado, y entonces si cada uno de esos orbitales lo escribimos como combinación lineal en la base atómica, eso nos queda ahí definida esa P mu nu alfa, ¿sí? Matriz densidad de primer orden de tipo alfa. La base atómica es una sola, o sea, no distingue electrones alfa o beta, o sea, depende únicamente de coordenadas espaciales, no de coordenadas de spin, ¿sí? Lo mismo pasa para la densidad de tipo beta. Voy a tener entonces una matriz densidad de primer orden de tipo alfa, una matriz densidad de primer orden de tipo beta. Bueno, la base atómica, como les dije recién, es la misma, no depende del spin. Y esas matrices de densidad de primer orden se definen como tenemos acá, P mu nu alfa y P mu nu beta, que es completamente análogo con lo que vimos en la primera parte para el caso restricto. ¿eh? Bueno, ahora siguiendo exactamente los mismos pasos, uno ve cómo es la forma matemática de los elementos de matriz del operador de Fock en la base atómica. La definición es calcular la integral del operador, por ejemplo, que es el F mu nu alfa, calcular la integral del operador de un electrón de tipo alfa entre los orbitales atómicos mu y nu. O sea, sería el sanguchito del operador F alfa entre orbitales atómicos mu y nu. Bueno, y eso nos da un término que no depende de las funciones espaciales, que es la integral del operador de un electrón que tiene energía cinética y atracción con los núcleos. Y después sí tenemos la parte de operador de Coulomb, esta sería la contribución del operador de Coulomb y del operador de intercambio para electrones alfa, y la contribución del operador de Coulomb para electrones beta. Otra vez, tal como nos pasó en el caso anterior, tenemos que nos aparecen orbitales atómicos y orbitales espaciales, orbitales atómicos y orbitales espaciales, y entonces lo que hay que hacer ahora es desarrollar los orbitales espaciales que nos quedaron en función de la base atómica. Lo mismo pasa para el elemento de matriz del operador de Fock de tipo beta, y acá se ve claramente que la dificultad, o sea, el hecho de tener que resolver simultáneamente, proviene del hecho de que para el operador de Fock uno suma sobre todos los ocupados, y los ocupados son de tipo beta y de tipo alfa cuando uno está calculando el elemento de matriz de tipo beta, y son de tipo alfa y de tipo beta cuando uno está calculando el elemento de matriz de tipo alfa. Bueno, entonces el paso que sigue, como decíamos recién, es desarrollar a los orbitales espaciales en la base atómica. Acá tienen la expresión del elemento de matriz de tipo alfa escrito ya íntegramente en la base atómica.
Los símbolos griegos indican base atómica y bueno, y tienen ahí los coeficientes donde fíjense que para el elemento de matriz de tipo alfa nos aparecen coeficientes de tipo alfa y coeficientes de tipo beta. O sea, un elemento de matriz densidad de primer orden alfa y en el mismo desarrollo un elemento de matriz de densidad de primer orden de tipo beta. Bueno, esta es una cuentita que es un ejercicio de la guía que se las dejo para ustedes, o sea, la P total, digamos, el elemento de matriz P total es la suma de P alfa más P beta. Entonces, a partir de ahí, uno puede pasar a esta expresión, que es la que tienen como ejercicio en la guía. Bueno, lo mismo pasa para la contribución beta al elemento de matriz de Fock y lo que tienen acá ya al final es escrito todas las integrales bioelectrónicas en la base atómica, que se acuerdan que eso yo les dije que uno lo puede calcular prácticamente como dato del problema. Una vez que conoce la base atómica puede acumular todas las posibles integrales bioelectrónicas. El caso RHF, que es el que vimos en la primera parte, corresponde a este si uno toma P mu alfa idéntica a P mu beta igual a un medio de la P total del caso restricto. ¿eh? Bueno, entonces ahora las nuevas ecuaciones de Rutherford son las que se llaman Pople-Nesbet. Y lo que tenemos son las dos ecuaciones que se resuelven simultáneamente para electrones alfa y electrones beta. Acá debería decir RHF en lugar de... Entonces acá tendría que decir... Bueno, RHF, ¿sí? En vez de RHH, eso es un error de tipeo. Bueno, entonces se resuelve en forma simultánea. Este, y estamos en este caso irrestricto siempre que la matriz densidad alfa y la de matriz densidad beta son diferentes, aun cuando el número total de electrones alfa y beta sea el mismo. Por ejemplo, en el caso del ozono, o en el caso del oxígeno 2, digamos, que es más sencillo, en el caso del oxígeno 2, el número de electrones alfa y de electrones beta es el mismo, pero la densidad de electrones alfa y beta no es la misma y por eso resulta que el spin del sistema no es singlete, porque no es una configuración de capa cerrada. La solución, por ejemplo, para oxígeno 2, es una solución irrestricta. ¿Está bien? El caso, nosotros podemos resolver todo siempre con Hartree-Fock restricto y dejar que la solución, que eso solemos hacerlo muchas veces con los programas de cómputo, y dejar que la solución nos dé si el sistema es restricto o irrestricto, porque el restricto, como decíamos hace un ratito, es un caso particular de la solución irrestricta. Cuando uno resuelve, quiere ver si un sistema es o no Hartree-Fock irrestricto, y uno tiene que resolver, o sea, el paso siguiente, ¿cuál es? Es el mismo, son los mismos pasos que vimos hace un rato, en que uno hacía un procedimiento iterativo poniendo un valor inicial para matriz de densidad. Entonces, uno va a hallar la solución irrestricta únicamente si parte de esta condición. O sea, pondrá un valor inicial para matriz de densidad de tipo alfa y tipo beta, pero tienen que ser diferentes, porque si uno en el primer paso los pone iguales, la solución de esta ecuación, de estas ecuaciones
lleva sí o sí al caso restricto y eso está mal. Entonces uno tiene que partir de esta condición y resolver las ecuaciones. O sea, y uno podrá tener entonces n alfa distinto de n beta o n alfa igual a n beta. Bueno, y se resuelve del mismo modo con el procedimiento iterativo y tenemos también algunos ejemplos para ver. Por ejemplo, el metilo. El metilo es un radical, es CH3, esto que está escrito acá. Sí, es un carbono con 3 hidrógenos. En realidad es a la molécula de metano le sacamos un protón. ¿Está bien? Y entonces, si uno lo hace como solución Hartree-Fock restricto, ¿sí? Uno lo piensa así, de esta manera, que tiene 3 hidrógenos unidos al carbono, que son lo que corresponde al CH3, y un par de electrones del carbono, un orbital, digamos, del carbono que no se combina con orbitales provenientes de los hidrógenos, porque ¿qué es lo que pasa en el metano? El metano es el que uno escribe de esta manera, es el CH4. CH4 tiene 4 enlaces, ¿no es cierto? Presenta 4 enlaces, carbono, hidrógeno, que son idénticos. Ese sí es un sistema RHF, el metano, ¿sí? Pero el caso del CH3, si uno lo piensa del mismo modo y dice, bueno, lo único que pasó acá fue que yo le saqué un hidrógeno, entonces me quedaron enlazados de la misma manera los otros 3 hidrógenos y me queda un orbital del carbono donde yo no tengo electrones provenientes de ningún hidrógeno. Y eso sería pensarlo con la solución justamente de Hartree-Fock restricto. Esto lo vamos a borrar para que no quede ahí. Y volvemos por acá. Pero esa solución no, sería una solución así. O sea, este sería el esquemita, donde me quedan todos los orbitales doblemente ocupados y solamente uno con ocupación simple, que es este que está dibujado acá, que es algún orbital de tipo P del carbono, porque ustedes si vieron un poco de química o en CBC o en el secundario, se silenció. Bueno, a ver qué pasó. ¿Están viendo la pantalla? No sé por qué desapareció. Sí, sí. Bueno, Perdón, Marta, una pregunta. sí. Con los lóbulos, ¿qué es lo que uno está dibujando? ¿Cómo? Y con los lóbulos esos. Sí, este sería un orbital de tipo P del carbono, donde no tenemos electrones provenientes de hidrógeno porque le arrancamos al CH4 un hidrógeno. ¿Sí? Okay. ¿Lo entendés? O sea, cuando yo lo que Me estoy... queda la duda si esos lóbulos serían los posibles lugares para encontrar un electrón, pero no te dice dónde es más probable encontrarlo, ¿no? Claro, sí, porque vos fíjate que la forma, esto es un orbital que tiene un nodo en el origen, que es donde está el carbono, y que se acuesta sobre un eje, que podría ser, por ejemplo, un eje Z, suponete. Y entonces, ahí lo que aparecería es un electrón del carbono, porque el carbono que tiene, cuando uno hace CH4, vamos a ponerlo otra vez con texto.
O sea, cuando uno hace CH4, acá lo que nos aparecen son en total, hay allí 10 electrones, tenés 10 electrones. ¿Cómo se distribuyen esos 10 electrones? Tenés en la capa interna del carbono aparecen 2 electrones, ¿sí? Del tipo 1s en la capa 2. Vamos a poner acá, también como texto acá, por ejemplo, para el carbono tenés un electrón, 1s2, ahí. Acá es 1s2. Sí, en la capa 1s tiene 2 electrones, eso es lo que está diciendo ahí. Y después tiene orbitales de tipo 2s, orbitales de tipo 2px, 2px, 2pi y 2pz. En total, en esta capa 2 que tenemos acá, le aparece, entonces tiene allí, en total tiene 4 electrones. O sea, el número atómico es 6 del carbono, entonces tiene 2 en la capa interna, donde ya cubre completamente la capa 1, o sea, el orbital está doblemente ocupado. Y los 4 electrones más externos se sitúan en orbitales S y orbitales P. Cuando entra en unión con los carbonos para la molécula de metano, la molécula de metano uno se la imagina como un tetraedro, donde el carbono está en el centro y los hidrógenos están en los 4 vértices del tetraedro, o sea, no tendrían esta geometría de formar un plano como uno lo está viendo acá, sino que son los vértices de un tetraedro, las 4 uniones iguales. ¿Por qué? Porque los orbitales S con los P se hibridizan, dan 4 orbitales iguales que se combinan con los electrones provenientes de cada uno de los hidrógenos que se sitúan en los vértices. Cuando uno le quita un protón, forma este radical que se llama CH3. Y entonces, ¿qué pasa? Si uno lo piensa como Hartree-Fock restricto, donde tiene todo doblemente ocupado, esto lo vamos a borrar, pero a ver si con esto me deja bajar. Entonces, si uno lo piensa como Hartree-Fock restricto, sería un esquema así, donde todo queda doblemente ocupado y queda un orbital con ocupación simple para el carbono, que es este que está dibujado acá. Esto sería el modelo de Hartree-Fock restricto. O sea, tener 3 uniones iguales de un sistema donde esto estaría en un plano horizontal y un electrón por acá. Bueno, si uno hace espectroscopía ve que eso es falso. Eso no sucede así. Y el error está en pensar entonces que lo que está pasando es esto, que uno sencillamente dejó a un electrón libre porque le arrancó al electrón que correspondía al cuarto hidrógeno cuando hizo el metilo con 3 hidrógenos. ¿Sí? O sea, un orbital con un electrón desapareado de tipo de simetría pi, que quiere decir que es un orbital de los p. Y bueno, cuando uno hace el experimento de resonancia paramagnética, uno ve que eso no es cierto. Esto lo vamos a borrar, lo borramos y lo borramos. Así no molesta. Bueno, se ven las frecuencias de vibración, que eso está mal. Lo que corresponde entonces es trabajar con Hartree-Fock irrestricto, donde lo que está sucediendo es que uno le permite al sistema que los electrones de tipo alfa y beta ocupen
orbitales diferentes y se resuelve haciendo Hartree-Fock irrestricto para este sistema que ahora en total va a tener, en lugar de 10 electrones, va a tener 9 electrones, como está dibujado allí. Y cuando uno se pone a estudiar, por ejemplo, la densidad de spin, uno encuentra, bueno, cuál es la densidad de spin en la región donde está el carbono, en la región donde está el hidrógeno, o sea, es positiva, en la zona en que está el carbono, que sería el centro, ¿no es cierto?, del sistema, que es esto. Tenemos densidad de spin positiva, perdón, y densidad de spin negativa en las posiciones de los hidrógenos. Esto está calculado con bases atómicas de diferente tamaño. La base atómica va creciendo en esta dirección. O sea, esta base, la primera, es prácticamente una base mínima, la 431G es de tamaño mediano y ya la 631, 2 estrellas, es una base extendida, pero ya con la de una estrella, fíjense que los números de densidad de spin, o sea, la diferencia esa de ρ alfa menos ρ beta, ya van convergiendo. Y si uno calcula el cuadrado el S cuadrado para ver cuál es el spin, fíjense que esto les da cerca de los 3 medios, o sea, cerca de un estado de tipo triplete, ¿sí? De tipo doblete, perdón. Pero no es justo el doblete sería 0,75 y esto les da 0,76 y monedas. Es porque no es un estado de spin bien definido, no es autofunción de ese cuadrado, pero también se puede calcular. Bueno, y lo mismo pasa para el caso del oxígeno 2. Para hacerlo bien hay que hacer Hartree-Fock irrestricto. Entonces, y bueno, y estos son los esquemas de los orbitales de tipo alfa y beta, y los orbitales moleculares. Esta es la simetría del estado, que eso lo vamos a ver más adelante cuando hagan el estado práctico, el trabajo práctico. Y el oxígeno 2 es un sistema de tipo triplete también, donde tenemos electrones que ocupan orbitales pi diferentes, orbitales de tipo pi diferentes, que son los más externos en ese sistema. Y en el caso RHF, que está mal, que no da la simetría de spin que corresponde, lleva a un caso de tipo singlete. Uno dice, bueno, la molécula oxígeno 2 tiene 16 electrones, son pares, es un singlete. Bueno, eso está mal, que es cuando uno tiene todos los orbitales moleculares doblemente ocupados, porque cuando uno mide la densidad de spin, sabe que en el oxígeno 2 el estado fundamental es de tipo triplete. Eso se estudia con resonancia paramagnética electrónica, se puede estudiar la densidad de spin. Y bueno, es uno de los casos sencillos donde uno sabe que necesita función triplete. Bueno, y por último, acá tenemos nuevamente la disociación del hidrógeno 2, donde les pongo la cita del trabajo de Colos y Bolognese. Este trabajo lo que tiene de bueno es que lleva a la autofunción exacta. Es un trabajo hecho de manera numérica hace muchísimos años, pero utiliza la función de onda exacta sin utilizar determinantes de Slater, sino que hace el cálculo exacto. Yo se los puse en una carpeta de la solapa de teóricas para que lo lean.
Y en este esquema que está en el Maguini, por ejemplo, y en el Sabot también, tenemos la disociación del hidrógeno 2 para el cálculo irrestricto, que fíjense que a distancias, a medida que uno se aleja de la posición de equilibrio está mal, porque no corresponde a la forma asintótica. El Hartree-Fock irrestricto va dando bien, o sea, acá está graficada la diferencia entre la energía del sistema menos 2 veces la energía del protón, o sea que el UHF va yendo a cero como debe ser, y tienen el cálculo de Bolognese, Colos y Bolognese, que es el cálculo exacto, con energías más bajas en todos los puntos. ¿Sí? Bueno, y en la disociación de hidrógeno 2, cuando nosotros lo hacemos en trabajo práctico, que ustedes lo van a hacer con otras moléculas, por ejemplo, para una base del TIC extendida, es esta para hidrógeno 2, lo que hay que poner es Hartree-Fock irrestricto con una función de tipo alfa y otra función espacial de tipo beta. Y si uno se pone a calcular cómo es la función de onda con el sistema irrestricto, les da una función de este tipo, que esto se hace con Hartree-Fock irrestricto y uno obtiene que no es un estado de spin puro, sino que es una combinación, ¿no es cierto?, de determinantes de tipo singlete, estos dos, con orbitales moleculares diferentes, y tiene también una contribución de tipo triplete, cuando uno toma el estado disociado para la molécula de hidrógeno 2. Eso se hace con Hartree-Fock irrestricto, y para trabajar con Hartree-Fock irrestricto, la recomendación es que recuerden el tema de las simetrías de spin que dimos en spin electrónico, donde dijimos que se podían aprovechar las simetrías de los estados de dos electrones mirando la capa más externa, o lo mismo si es un doblete, si a uno le queda un único electrón en la capa más externa, o si es un estado de tipo triplete. Bueno, y por hoy nada más, o sea, esto es cuestión de trabajar mucho, acostumbrarse para saber la configuración de spin, a separar la parte espacial de la parte de spin, y ver cómo es la configuración de spin. O sea, en la teórica de spin electrónico dimos reglas de cómo encontrar las funciones spin adaptadas que valen siempre. Acá yo les puse un resumencito que también habíamos visto de las configuraciones más comunes. ¿Está bien? Para, para el spin, por ejemplo, acá que tenemos tipo doblete, acá tenemos un triplete alfa-alfa, y así siguiendo. O sea, cuando trabajen con Hartree-Fock irrestricto, tienen que trabajar también con el spin del sistema. O sea, ya no trabajan más con singlete, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿alguna pregunta les queda? Yo tengo una pregunta Sí, sí, sobre, decime. creo que era la página 14 que mostraste el gráfico de la solución exacta de Colos versus Esa, este. sí. Sí. No entiendo por qué el Hartree-Fock irrestricto va a cero mucho antes que la solución exacta. Bueno, eso está bien, porque lo único que está pasando es que, de todos modos, en esta solución exacta, si vos te pusieras a calcular el S cuadrado para la solución exacta, vas a ver que acá el spin en toda esta región
no está bien definido. Y recién cuando va tendiendo a cero, tenés el spin de tipo triplete para los átomos completamente separados. Esto digamos que va a cero más rápidamente que la solución exacta, porque en todos los puntos la solución exacta tiene energías más bajas. O sea, es como, está más correlacionada. Le lleva más, pero a partir de acá, digamos, donde está interrumpido el gráfico, si vos tomás el trabajo de Kolos y Bolognesi, que está en la carpetita, o sea, la carpeta, yo les puse un cartel por acá para que se acuerden, porque está puesta en la carpeta de teóricas, vas a ver cuando tomás el trabajo original que rápidamente acá tiende a cero. También el de Colos y Bolognesi, o sea, cuando ya los átomos no interactúan más, los electrones no interactúan más, eso tiende a cero. Lo que pasa es que en todos los puntos las energías exactas son más bajas que la solución irrestricta y que la restricta también, O sea ¿no? que el problema de Hartree-Fock es que estás tomando cosas dependientes como si fueran independientes. No, el problema en el Hartree-Fock restricto, que tenemos acá, es que vos los obligás a los electrones que ocupen el mismo orbital espacial. O sea, en el momento en que están muy separados, por ejemplo acá, en este punto, digamos 2,8, 3 por acá, 3 con algo, vos decís que están ocupando la misma función espacial. Quiere decir que pueden estar infinitamente cerca con tal de que los spines sean antiparalelos. Eso es lo que estás diciendo en Hartree-Fock restricto, porque los estás obligando a ocupar el mismo orbital molecular. Y el orbital molecular no es cierto que se estire toda esta cantidad, porque acá ya estás Claro, hablando entiendo. de 3 unidades atómicas, ¿entendés? Claro, pero por eso funciona bien para bajas distancias. Para bajas distancias, o sea, siempre que la configuración sea capa cerrada, funciona bien. Después llega un momento, también es Hartree-Fock, el de Ujú. restricto, pero acá, fíjate ya, cuando tenés aproximadamente 2,5 unidades atómicas, ya el comportamiento empieza a diferir, porque vos acá le estás permitiendo que los orbitales sean diferentes. O sea, en toda esta parte coincide. ¿Eso qué quiere decir que coincide? Que tenemos un orbital molecular doblemente ocupado hasta llegar a esta posición. O sea, a Ok. partir de 2,4 por ahí, ya la solución de un único orbital espacial con 2 electrones antiparalelos no te sirve más. ¿Entendés? Entiendo. Sí, sí. O sea, Caché. no es que vos podés tomar un mismo modelo para toda la disociación. Hasta acá, si vos hiciste Hartree-Fock, el de Hartree-Fock restricto te sirve. Y coincide, si uno hizo de entrada todo irrestricto, uno ve que toda esta parte coinciden, que es lo que se ve acá. La línea llena coincide con los puntitos del irrestricto. Pero por acá, que es alrededor de 2,4, empiezan a diferir. Y el irrestricto tiene la forma asintótica correcta y el restricto se va al demonio, ¿no? O sea, eso está mal, Entendí, entendí. el Me resultado. quedó claro, me quedó claro. Bueno, Muchas gracias. bueno, ¿ninguna otra pregunta? Por mi parte, no. Bueno, No, 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 ningún. bueno, listo entonces. Bueno, entonces Yo te quería hacer una pregunta, sí, cómo no. pero de lo de Hunt, Ah, de las bueno, reglas de Hunt. sí, Este, cuando vos llevas a cabo las reglas de Hunt, por lo que vimos en la práctica, las utilizamos para identificar cuál era el fundamental, el de menor energía, sí, ¿verdad? sí. Pero no sirve para ordenar el resto, ¿verdad? O sí, de los estados que estás
que No, estás no, no, no. identificando. No, o sea, la Perfecto. utilizamos Y- solamente para el estado de energía más baja. Y otra pregunta, ¿esas configuraciones que no son el fundamental, son posibles? O sea, si yo le entrego energía a la molécula, Sí, ¿puede pasar a esas? sí, Ok, sí, 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 sí. bárbaro. Eso, simplemente. Bueno, Bueno, gracias, profe. Nos vemos la Gracias. próxima. bueno, nos vemos. Saludos. Un Chau, saludo. chau. Nos vemos, gracias. Bueno, nos vemos la próxima.